No pasa nada. Bueno, ahí estamos. Aparentemente sí. Mati, Sí, te hago una pregunta con esto que estabas diciendo de reflejos. sí. Siempre o sea, cuando se trata de un reflejo, siempre ingresa por la médula y sale en el mismo segmento o segmentos superiores, inferiores. Sí, corresponden al mismo segmento. Después vamos a ver, como parte de la clase de hoy, que hay fibras que son intraespinales, o sea, que conectan los segmentos del mismo, de la misma médula entre sí, ¿sí? Y eso también hace que haya una respuesta conjunta. Hay toda una integración. Pero en sí, si uno pudiese agarrar, ¿no?, una sola fibra nerviosa y la siguiere, encontraría una sola fibra nerviosa volviendo a ese mismo músculo. Solo que, como vamos a ver, a otra ubicación, pero siempre dentro del mismo músculo. Ese es el reflejo. Genial, Mati. Bárbaro. Bien, entonces decíamos, el tema va a ser las funciones motoras de la médula espinal, los reflejos medulares. ¿Sí? Capítulo 55 de la versión 13 o 54 si tiene la 12. Bueno, toda información sensitiva, ¿sí?, va a ingresar, como decíamos, desde los receptores a través de la médula y va a ascender a los niveles superiores para ser integrada así y que se procese una respuesta completa. Y a los distintos niveles se hacen distintos tipos de integración. Y también va a ocurrir lo mismo a nivel de la médula espinal. Por eso la médula tiene una importancia vital por estar ahí en el medio, ¿sí? Ya que si no estuviese íntegra, o si no estuviese ahí directamente, todo todo lo que produzca el cerebro, ¿sí?, esa integración, esta respuesta, o en el tronco del encéfalo, nunca llegaría a los miembros, ni viceversa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos a los distintos niveles, se va a ir produciendo distintos niveles de integración para hacer movimientos conscientes, ¿sí?, voluntarios, desde la corteza, los que son involuntarios, los de la médula, como decimos, el reflejo. Uno, si se concentra, puede llegar a anular este reflejo, ¿sí? Cuando el médico nos va a dar el martillito, ahí hacemos fuerza y no pasó nada, ¿no? Podemos llegar a anularlo, ese reflejo, pero por otras vías. Si nosotros estamos concentrados en otra cosa, no vamos a poder evitar que se dé la patadita cuando el médico golpea el tendón rotuliano, porque es algo que ocurre todo a nivel médula. Por eso, también lo que se hace, nos recomendaba un profesor cuando se va a medir el tendón rotuliano, le pedimos al paciente que se agarre las manos y que haga fuerza, ¿sí? Entonces, de esa forma, el tipo va a estar concentrado más en hacer fuerzas con la mano que en evitar nuestro reflejo. Y ahí vamos a poder trabajarlo correctamente, ¿no?, sin interferencias. Y lo que tiene el tronco encefálico es que va a adaptar, y junto con el cerebelo a controlar y a coordinar los movimientos, ¿sí? Por eso se puso acá esta imagen del hombre caminando, porque el balanceo de los brazos, ¿sí?, es algo que también se da instintivamente, ¿sí?, pero no es un reflejo, sino que es parte del aprendizaje y que se va dando justamente por la integración en estos tres niveles. Uno desea caminar, pero el gesto de caminar está tan aprendido que uno no está pensando. Si alguno sabe manejar o andar en bici, recordará que al principio, sobre todo manejando se ve esto, al principio
nos dijeron en qué orden teníamos que hacer las cosas, ¿no? Y después, las primeras veces que manejamos, era, bueno, a ver, me senté, me pongo el cinturón, embrague, pongo primera, ahí voy soltando despacito, como que tenemos que ir pensando paso por paso, ¿sí? Todo eso sale de corteza, es todo voluntario. Ahora salimos corriendo con el café en la mano, ¿no? Nos tiramos arriba del auto, apoyamos la ropa, la mochila, y arrancamos y nos vamos. Porque ya eso se integró a nuestro engrama motor, ya se integró a nuestro conocimiento, entonces sale todo voluntariamente. Ahí trabaja mucho lo que es tronco del encéfalo. Bueno, entonces vamos a ver entonces la organización de la médula espinal para las funciones motoras. Si nosotros hacíamos un corte transversal de la médula, íbamos a encontrar una región a la que llamábamos sustancia gris, donde íbamos a encontrar principalmente cuerpos neuronales, y una región blanca en la que íbamos a encontrar prioritariamente los axones de estas neuronas. En la región blanca vamos a encontrar las vías, ¿sí? Y todas esas cosas. En la región gris, núcleos. Muy bien. Bueno, la sustancia gris medular es la zona de integración, ¿sí? Allí es donde se van a dar, como se ve acá en este cablerío, todas las sinapsis entre neuronas para ir o ingresando información o sacándola, ¿sí? Estímulos aferentes, los que entran, y eferentes, los que salen, ¿sí? Tenemos neuronas sensitivas de relevo. La información ingresa por el asta posterior y pasa alguna o se decusa y se hace la sinapsis del otro lado, dependiendo la vía, ¿no? De eso nos acordamos de Anato 1. Y vamos a tener entre todas estas sustancias grises también motoneuronas anteriores. Son las que van a llevar el impulso nervioso a los músculos. De estas, vamos a decir que obviamente hay varios millones por cada nivel. Los cuerpos lo que van a hacer es inervar al músculo esquelético. Fíjese, acá tenemos dos. Yo me imagino que ustedes están viendo el puntero. Y acá, en el asta anterior, tenemos dos. No dice cuáles son, pero ahora vamos a ver que hay distintos tipos de motoneuronas. Después tenemos interneuronas. Y, bueno, otro tipo que vamos a ver ahora. De estas motoneuronas vamos a tener entonces dos tipos, alfa y gamma. Muy bien. La motoneurona alfa, bueno, tiene fibras grandes, ¿sí? De tipo A alfa, justamente lo que le da el nombre. Bueno, el diámetro nos va a saber que son 14 micrones para hacer la comparativa con las gamas, nada más, pero en realidad nosotros no podemos medir cuántos son 14 micrones. Lo que hacen es llegar al músculo, a la fibra muscular esquelética, y antes de llegar al músculo se va a ramificar, ¿sí? Va a ir dando varias fibras, y cada una va a llegar entonces a un determinado músculo. Ahí, esto es un músculo, ¿sí? Ahí está. No dejen que nadie les diga lo contrario. Muy bien. Entonces, fíjese esto. Vamos a hablar acerca de la unidad motora, ¿sí? Una unidad motora es las fibras musculares que son inervadas por una motoneurona alfa, ¿sí? Así que la motoneurona alfa más todas las fibras musculares que inervan forman la unidad motora. Este concepto está bueno saberlo porque se vuelve a repetir, lo vemos se ve en biomecánica, se ve en
en muchas otras materias, entonces está bueno tenerlo a mano. Dependiendo de qué músculo estemos hablando, una unidad motora puede estar compuesta por una motoneurona alfa y 3 fibras musculares, o una neurona alfa y 1000 fibras musculares. Entonces, si yo tengo que mover un músculo de un segmento corporal que necesita muchísima precisión, como es la mano, entonces cada unidad motora va a tener poquitas fibras, porque yo a veces voy a necesitar fuerza para agarrar un maní, a veces voy a necesitar fuerza para levantar una herramienta, ¿sí? A veces voy a necesitar fuerza para distintas cosas. Entonces, hay motoneuronas que inervan a muy poquitas fibras musculares. Entonces, ¿cómo hago yo cuando quiero agarrar algo más pesado? Bueno, recluto más motoneuronas, ¿sí? Y ahí, en vez de estimular a 3, si agarro a 2, voy a reclutar a 6 fibras musculares, ¿sí? Para tener más fuerza, lo que hace es reclutar más neuronas, más motoneuronas. En cambio, otros músculos, como que no necesiten tanta precisión, como podríamos pensar en los isquiotibiales o algunos de la masa común posterior. Allí no estamos pensando en precisión, solamente mantener erguido el cuerpo. Entonces, cada unidad motora va a estar compuesto por una motoneurona y 1000 fibras musculares. ¿Se entiende ese concepto de unidad motora? Sí. Bárbaro. Sí, Mati, sí. Dale. Salté una, ¿no? No, está bien. Acá. Perdón, Mati, o sea, cuanto más fino sea el movimiento, por ejemplo, la mano tiene movimientos más sutiles, no sé si es Claro. la palabra, pero bueno, más fino, o sea, menos fibras musculares va a inervar el nervio. Claro, exactamente. Sí. Sí, Gracias. imagínense si en la mano tuviésemos una sola motoneurona que agarre todas las fibras musculares, seríamos como un Playmobil, ¿no? O sea, que quiero agarrar algo y se contraen todas a la vez. Claro. Entonces sería imposible. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno. Podemos Mati, pero- pensarlo. Mm. No, que hable. Iba a decir No, una está pavada. bien. Para redondearlo, como el concepto de unidad motora, tenemos que saber que es una motoneurona alfa, siempre alfa o Sí, siempre alfa. con fibras musculares, que según la acción que querramos hacer, recluta más o menos fibras. ¿Estamos bien ahí? ¿Se podría decir que está bien? En realidad, el que recluta es uno, sos vos. La motoneurona solamente está conectada siempre a las mismas fibras. Entonces, lo que hace es estimular a todas. ¿Se entiende? Ya entendí, claro, está bien. Y ahora sí, bárbaro. Entonces, vos tenés una motoneurona alfa, vamos a ponerle el número la 1, ¿sí? Va a las fibras musculares 1. ¿Sí? Si vos tenés que levantar un lápiz, activás la 1 y listo. Ahora, si necesitas levantar la cartuchera, llamás también a la 2. Y la 2 va a estimular a estas 3 de acá. A esta y a esta. ¿Sí? Ahora tenés más fuerza. Ahora, si además de eso tenés que levantar también el celular para irte, llamás a la 3. Entonces reclutás a la 3 y ya tenés 9 fibras. ¿Se entiende? Ahora, Sí, O sea, siempre la Sí, Mati. inervación la inervación ya está, digamos, para decirlo de una manera, ya están inervadas las fibras. Después yo recluto. exactamente. ¿Sí? Ok. Bueno, con el entrenamiento, lo que aprendemos es tanto a reclutar más como a agrandar a estas. ¿Sí? Pero en sí la motoneurona ya está enganchada al número de fibras a las que está enganchada. Bárbaro. Ahora las que nos quedan son las otras, ¿sí? Las gamas. Nosotros teníamos las alfa que iban a la fibra muscular esquelética,
a la que van a encontrar que se llama también extrafusales. Ahora vamos a ver por qué, pero tengamos en mente eso. Las gamma, este otro tipo de neurona que podría ser esta, bueno, lo que van a hacer es transmitir impulsos de fibras nerviosas gamma tipo A gamma, la otra era A alfa, estos son los que le dan el nombre a la motoneurona, ¿sí? Y su inervación va al vientre muscular, pero no al músculo en sí, al músculo esquelético, sino a las fibras intrafusales. Dentro de cada músculo, nosotros encontramos una capsulita, acá está el dibujito que encontramos en Guyton, que es un receptor propioceptivo que lo que hace, que está dentro del vientre muscular de cada músculo, ¿sí? Entonces, esta motoneurona gamma va a ir al uso neuromuscular, ese es su nombre. Y de ahí hablamos de intrafusales porque van adentro del uso, ¿sí? O de las motoneuronas alfa que van a las fibras musculares. Extrafusales porque están afuera del uso. ¿Sí? Bueno. Mati, perdón, sí. Por ahí, una pregunta que siempre me quedó la duda. ¿Los usos musculares están sí. dentro de las fibras no, o de los músculos? Porque, están dentro del vientre muscular. o sea, pero hay más de uno. Hay un montón. Sí. Puede haber 2 o 3 por cada músculo, pero son poquitos en referencia a las fibras. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, después lo vamos a ver bien en detalle, pero uno tiene el músculo, ¿sí? Las fibras musculares, ¿no? Vamos a hacer el tendón acá, y el hueso, ¿sí? Y dentro de eso va a encontrar esto que vemos acá, que puede tener más o menos 3 milímetros. ¿Sí? Es el uso neuromuscular. Bueno. Genial, gracias. Entonces, fíjese la diferencia del diámetro. Estas fibras de las motoneuronas gamma, los axones, son más finitos, y van a inervar entonces adentro del uso neuromuscular. El uso, justamente el centro del uso neuromuscular, va a estar encargado de censar de alguna información que vamos a ver en detalle ahora. No quiero mezclar los temas, pero lo importante es que conocimos ahora a las dos jugadoras. Una era la alfa y la otra es la gamma. ¿Sí? Dentro de lo que es la sustancia gris de la médula espinal, también vamos a encontrar interneuronas. Son muchísimas, están presentes en la sustancia gris, y lo que van a hacer es hacer estas funciones integradoras. ¿Sí? Vamos a señalar, por ejemplo, esta de acá. ¿Sí? Fíjese, recibe información de un fascículo, puede recibir también información proveniente de niveles superiores, y de ahí lo comparte a otras neuronas. Por eso es interneurona, está en el medio y está integrando, compartiendo información. ¿Sí? Bueno, hay distintos tipos. Divergentes, que son las que van a terminar inhibiendo. Hay convergentes, que son las que van a terminar excitando, de descarga repetida, para hacer un estímulo sostenido, etc. Y entre esas vamos a tener algunas que vamos a desarrollar un poquito más, que son las células de Renshaw, que son interneuronas con función inhibidora. Fíjese, si le hacemos zoom al asta anterior, ¿sí? Estamos acá, le hacemos zoom a esto, pero del otro lado, ¿no? En este dibujo. Vamos a encontrar las células de Renshaw que tienen una función inhibidora. Fíjese, siendo estos de acá las motoneuronas, vamos a suponer que sean alfa o gamma, ¿sí? Estas de acá, están produciendo un estímulo para llegar al músculo para que se produzca la contracción. En su camino van a estimular también a las células, a interneuronas de Renshaw. Y lo que va a hacer Renshaw es inhibir,
¿sí? Tiene una función inhibidora a la misma motoneurona y a las motoneuronas laterales, ¿sí? De esta manera, el impulso nervioso se vuelve más específico. Fíjese cómo trabaja todo a nivel medular para regular esa respuesta, ese estímulo. Así que las células de Renshaw tienen una función inhibidora. Esto de inhibir a las células contiguas se le llama inhibición recurrente o inhibición lateral, por ahí aparece también con ese nombre. Bien, estas interneuronas. Y por último, también vamos a tener fibras propioespinales, que son las que van a conectar, como comentábamos recién con el compañero, distintos niveles de la médula entre sí a través del tracto de Lissauer. ¿Sí? Forman conexiones multisegmentarias. Ahí va. Y este dibujito también es del Guyton. Yo lo tengo en la 656. Está muy bueno porque integra todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Fíjese, tenemos un corte transversal de la médula, sustancia gris y blanca, y podríamos ir viendo estos dos de aquí, ¿sí? Estas dos motoneuronas, intuimos que somos porque están saliendo del asta anterior, ¿sí? Seguimos la negra, que es la la alfa, ¿sí? Fíjese, va a inervar neurona motora alfa a los músculos extrafusales, ¿sí? Que están afuera del uso, al músculo esquelético propiamente dicho, y se va a ramificar para inervar a todas las fibras que le correspondan a esa motoneurona. Ahora bien, fíjese, acá dice fibras descendientes, como las motoneuronas alfa responden a estímulos de los niveles superiores para hacer movimientos voluntarios. Yo quiero mover el brazo, entonces eso sale de corteza. Llega acá estas fibras descendentes de corteza, estimula a la motoneurona alfa va a la fibra, pum, se produce la contracción y, si es necesario, el movimiento. ¿Sí? Ahora, fíjese, las gamma también van a recibir información de los niveles superiores, ¿sí? Ya no directamente de corteza, sino a través del tronco, proveniente secundariamente, sí, de corteza, ganglios basales y tronco, y van a estimular a las fibras intrafusales, ¿sí? Adentro del uso muscular también hay músculo, también hay un tipo de fibra muscular especializada, que es la fibra intramuscular. ¿Sí? Hay musculito acá adentro. Bien. Fíjese, esto lo vamos a desarrollar a lo largo de la clase, que también de adentro del uso neuromuscular sale información, es la verde, vuelve a entrar a la médula y ¿qué hace? Estimula, ¿sí?, a la motoneurona alfa y vuelve al músculo. ¿Sí? Entonces el estímulo de la información que captó el uso da la vuelta y vuelve al mismo músculo. Y ahí se produce el reflejo. Y después acá tenemos la otra estrella de la clase, que es el órgano tendinoso de Golgi. Todo esto vamos a ir viendo hoy. Por eso esta imagen es clave. Está en la 656 del Guyton, si quiere seguirla o tenerla a mano. O lo busca por figura 54.2. Capaz que tiene otra versión y está en otra página. Y el órgano tendinoso también produce un reflejo. ¿Sí? Esta imagen está muy copada porque integra todo y muy probablemente volvamos acá también a ir viendo. Mati, ¿te hago una preguntita? Sí. Volviendo a la imagen anterior, lo de las fibras, esta, por ejemplo, de color verde, que no recuerdo el nombre que tiene, que vuelven a lo que es a la motoneurona alfa. Sí. ¿También envía fibras ascendentes a los centros, a los niveles superiores, digamos, como para ir puliendo mejor el movimiento que se va haciendo?
¿Algo que tenga que ver con lo que es el reflejo anterógrado? Bueno, no esta misma fibra, ¿sí? Pero justamente cuando hablábamos acá de las interneuronas, cuando esta fibra vuelve a ingresar y hace contacto con su motoneurona, acá también va a estimular a otras, ¿sí? Y, ¿qué pasó ahí? Bueno, y puede ser que esta fibra, le digo que esta interneurona estimule alguna y que suba a los centros superiores, para que uno sepa que el movimiento se está haciendo, ¿sí? Pero no es esta misma fibra. Esta misma fibra, o sea, la característica que tiene ese reflejo miotático es que es monosináptico, hay una sola sinapsis. ¿Está bien? Pero como decís, de alguna forma nosotros nos tenemos que enterar que eso está pasando ahí abajo. Claro, claro. ¿Y tiene algún nombre esta fibra? ¿1A? Sí, ahora vamos a ver. Ok, gracias. Pero es la 1A. Bien, hacemos un screenshot mental de este dibujito y proseguimos. Ahora vamos a ver justamente lo más atractivo de la clase, para mí, que son estos receptores sensitivos musculares, entre los cuales estaba el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. El uso neuromuscular, esa pastillita que veíamos metida dentro del vientre muscular, va a traer información sobre la longitud del músculo y la velocidad a la que esa longitud se modifica, ¿sí? Uso neuromuscular trae información del músculo, de la longitud del músculo y de la velocidad a la que esa fibra, a la que esa longitud se modifica. Y el órgano tendinoso de Golgi sensa información de la tensión tendinosa y también de su ritmo de cambio. Así que longitud y velocidad que cambia, tensión tendinosa. ¿Sí? Entonces, de esta forma, el organismo obtiene información sobre la actividad muscular que está haciendo. Y ahí tenemos toda la información que trae. ¿Sí? La longitud del músculo, la tensión instantánea y la variación de estas dos cosas. Bueno, entonces arrancamos por los usos musculares. Bueno, ahí va. Entonces, íbamos a encontrar las fibras intrafusales, fíjese estos musculitos que tenemos acá, y van a estar unidos, ¿sí? A través de una vaina de tejido conectivo a las fibras extrafusales, ¿sí? Entonces, acá va a estar anclada al resto del músculo, ¿sí? Vamos a hacer algunas fibras musculares acá. De esta forma, cuando se produzca la contracción muscular o que se estire ese músculo, va a estirar al uso neuromuscular y a su vez va a estirar a las fibras intrafusales para que se enteren que está habiendo una elongación del músculo. Esa elongación va a ser sensada en el sector central del uso neuromuscular. Fíjese. División de las fibras intrafusales. Las fibras intrafusales vamos a tener dos tipos. Fibras de bolsa nuclear y fibras de cadena nuclear. Esto que veíamos acá adentro, hacemos más zoom todavía a esta parte de acá. Entonces vamos a ver que algunos de los músculos intrafusales son de bolsa nuclear y otras son de cadena nuclear. Que como lo dice su nombre, algunos tienen amuchados en la región central muchos núcleos, ¿sí? Y aparte, y otros no tienen esta región central, sino que los núcleos están como si fuesen uno al lado del otro.
La característica que tienen estas fibras musculares intrafusales es que en la región central no tienen actina y miosina, ¿sí? La región central del uso neuromuscular no se contrae, pero sí tiene todos estos núcleos justamente para hacer la interpretación del estiramiento. Entonces, a estas, fíjese, nosotros tenemos acá estas dos, esta de acá y esta de acá, representan lo que veíamos en el otro dibujo a la fibra de color verde, ¿sí? Lo que hacen entonces es, hay dos tipos, una fibra tipo 1A, que es la que nosotros veíamos en el dibujito anterior, de color verde, y una fibra de tipo 2. ¿Sí? A cada una se le va a decir aferente primaria y aferente secundaria. Fíjese que la primaria va a recibir información tanto de las fibras nucleares, de bolsa nuclear, como de las fibras de cadena nuclear. ¿Sí? Así que la primaria, ¿sí?, recibe información de los dos tipos de fibras. Y la secundaria recibe información solamente de una, que es de la cadena nuclear. La secundaria recibe información solamente de una. Ahí está. Ahí por ahí, con este cuadrito simpático, nos resulta más fácil recordarlo, ¿no? La fibra tipo 1A es la fibra de conducción, si no es la más rápida, es una de las más rápidas del organismo, ¿sí? Lleva información más o menos entre 70 y 120 metros por segundo. De manera que, imagínese que si tiene que ir de un uso neuromuscular que está en el bíceps, en el braquial, uno tiene 40 centímetros, 50 centímetros. ¿Sí? En una fracción de segundo, esta información ya está permanentemente llegando, información de cuán estirado está ese bíceps. ¿Sí? Bien, las fibras tipo 2 son un poco más lentas. Y esto van a estar relacionados con el tipo de estímulo que realizan. Además, al uso neuromuscular va a tener también información eferente. Fíjese acá, tenemos una fibra gamma dinámica y una fibra gamma estática. Estas van a estar llegando, ¿sí?, para inervar a la fibra, a las fibras intrafusales. ¿Para qué nosotros necesitamos que haya inervación a fibras musculares que están adentro del uso neuromuscular? Bueno, esto es para que acompañe el movimiento voluntario que nosotros queremos hacer. A ver si lo podemos explicar mejor con algún otro dibujo. Bueno, acá tenemos entonces la división de las fibras intrafusales. ¿Sí? Hay fibras de bolsa nuclear y hay fibras de cadena nuclear, y que van a producir respuestas dinámicas y respuestas estáticas del uso muscular. Mire, si nosotros decíamos que esto está dentro de una vaina, ¿no?, que la une a un músculo. Estas de acá son extrafusales. Si yo estiro este uso neuromuscular, si yo estiro este uso neuromuscular porque alguien me dijo, Tomás, sosteneme esto, ¿no?, y era una mochila que tenía algo muy pesado, entonces estas fibras musculares van a empezar a estirarse y los centros nucleares, tanto de la fibra de bolsa nuclear o de las fibras de cadena nuclear, van a empezar a recibir información y van a ir disparando impulsos, ¿sí? Mientras más se estira, más rápido disparan esta información. Entonces, eso, para proteger al músculo, va a hacer que
ingrese a médula, vuelva a mi fibra muscular y diga, che, contraete porque nos estamos estirando demasiado y se puede lesionar la fibra. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros vamos a llamar reflejo miotático. Y vamos a tener de dos tipos. Hay un reflejo miotático dinámico y un reflejo estático. El reflejo miotático dinámico lo que va a hacer es censar o actuar en el caso de un estiramiento o de una distensión brusca. Lo que va a hacer es oponerse a los cambios súbitos sufridos en la longitud muscular. Entonces, me pasa algo muy pesado, yo no esperaba que sea tan pesado, me empieza a vencer el brazo y rápidamente se dispara el reflejo miotático. Me hace hacer una contracción para que se proteja el músculo, ¿sí? Y al mismo tiempo, o sea, inmediatamente seguido a ese reflejo miotático dinámico, se produce un reflejo estático. Es más débil, no produce una contracción tan potente, pero sí es sostenida en el tiempo. Es una contracción constante. ¿Sí? Lo que va a hacer es mantenerme, ¿sí? Ayudarme a mantenerme hasta que yo termine de reaccionar y que decida dónde voy a terminar de apoyar esa mochila pesada, ese objeto pesado que me pasaron. Así que tenemos un reflejo miotático dinámico y uno estático. Muy bien. Existe, dentro de lo que es este reflejo, un mecanismo amortiguador, ¿sí? Para suavizar esa contracción muscular. Fíjese lo que tenemos acá. Una curva, bueno, o dos curvas, que van a medir, por un lado, la fuerza de contracción en los segundos, ¿sí? Y se produce un estímulo y tenemos acá un músculo normal, ¿sí? Un uso neuromuscular normal y un uso neuromuscular, perdón, denervado, o sea que le cortaron las motoneuronas alfa, ¿sí? A este de acá. Entonces, fíjese, yo hago fuerza y se va aumentando la fuerza de contracción y durante los segundos que yo lo desee mantener, va a mantenerse relativamente constante, ¿sí? Esto es en el caso en que el uso neuromuscular esté intacto. Ahora, cuando se produce una sección del uso neuromuscular, cuando no están dando correctamente, fíjese, yo mando el estímulo para hacer fuerza, ¿sí? Pero va a producir una fuerza totalmente dispar, ¿sí? Me va a costar controlarla. O sea, no voy a poder controlarla. Entonces, el uso neuromuscular tiene también una función, ¿sí? Un mecanismo amortiguador para hacer que esa contracción muscular sea lo más estable posible. Fíjese la importancia que tiene esa pastillita. Este efecto también puede denominarse función de promediado de la señal en el reflejo del uso muscular. Así que mecanismo amortiguador, Guyton, o función de promediado, algún otro autor. Y bueno, las áreas encefálicas que se cree, dice Guyton, que regulan al sistema motor gamma, vamos a tener, como decíamos, corteza cerebral, ganglios basales y cerebelo. Todas estas van a llegar a una región facilitadora bulborreticular. ¿Se acuerda cuando estudiábamos Anato 1 en neuro? De cada feta que le hacíamos al tronco encefálico, íbamos a encontrar siempre que había una región que decía sustancia reticular. Decíamos, voy a mesencéfalo, está la sustancia reticular. Voy a bulbo, está la sustancia reticular. Voy a donde vaya, siempre había un pedacito que decía sustancia reticular. Bueno, una parte de esa sustancia, ¿sí? Es la que se denomina región facilitadora bulborreticular, que es la que va a recibir los estímulos, tanto de corteza, de ganglios y de cerebelo, y de acá va a bajar hasta el uso neuromuscular a las fibras
intrafusales. Y eran esas eferencias que veíamos. Muy bien. Entonces, nos van a ayudar a mantener el tono muscular y las contracciones antigravitatorias. A ver, bien. A ver, quiero elegir algún... Vamos a dibujar acá. ¿Sí? Entonces, uno pensaría, ¿para qué el uso neuromuscular necesita estar inervado? ¿No? Porque hasta donde vimos, en el reflejo miotático, la inervación motora del uso neuromuscular no tenía sentido, ¿no? Yo tengo el uso... Ah, ya sé. Vamos a verlo directamente desde acá. Desde acá. Entonces, vamos a repasar el reflejo miotático que vimos recién desde acá, ¿no? Entonces, bueno, está bugueado esto hoy. Tiki. Bueno. Ahí va. Entonces, se empieza a estirar el músculo. Esto va a estirar al uso y se va a estimular la zona central. Qué loco cómo se hace, ¿eh? Bueno, se va a estimular la zona central del uso neuromuscular. Eso va a disparar impulsos por las fibras 1A y fibras tipo 2, ¿no? De las fibras de bolsa nuclear o de cadena nuclear, va a ingresar por el asta posterior y va a estimular a una motoneurona alfa para que le diga, che, nos estamos estirando mucho, contraete. ¿Sí? Se produce entonces la contracción, el reflejo miotático. El reflejo miotático. Contraigo. ¿Qué pasa cuando el doctor da el martillazo en la rodilla? ¿Sí? Me golpea, ¿sí? Entonces en ese golpecito se estira las fibras musculares del cuádriceps. Entonces estimula el uso neuromuscular del cuádriceps, vuelve al asta posterior y vuelve al cuádriceps a través de la motoneurona alfa. Y ahí, tic, se produce la patadita. ¿Se entendió el reflejo miotático? Sí. Sí, Mati. Bueno, Sí. buenísimo. Sí, Mati. Bárbaro. Ahora, estábamos con esta pregunta, ¿por qué hay inervación motora adentro del uso neuromuscular? Bueno, justamente para que acompañe las contracciones que son nuestras, que son voluntarias, ¿sí? Porque si vamos a suponer que esto es un bíceps, ¿no? O como decíamos, un cuádriceps. Si yo tengo acá el hueso, el fémur, y del otro lado voy a tener a los isquiotibiales, ¿sí? Si yo contraigo los isquiotibiales para hacer una flexión de rodilla común, se me va a empezar a estirar el cuádriceps. Entonces, me terminaría disparando el reflejo miotático y no, eso no pasa. Entonces lo que hace es la fibra intrafusal es ir contrayéndose de manera que no se estimule incorrectamente el uso neuromuscular. ¿Se entendió eso? ¿Podés repetirlo, Mati? Perdón. Dale, sí, no pasa nada. Cuando nosotros estiramos un músculo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que dibujamos acá, a los isquiotibiales, cuando se contrae, va a terminar estirando al antagonista, al que está del otro lado. ¿Sí? Se produce la flexión de rodilla, como cuando uno quiere estirar cuádriceps, ¿qué hace? Se toma el pie
y lleva el talón a la cola, ¿no? Bueno, ahí si uno lo hace voluntariamente, si uno hace una flexión de rodilla, se estaría estirando el cuádriceps y ahí no se produce reflejo miotático. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque a medida que se va estirando el cuádriceps, ¿sí?, se van contrayendo también perdón, las fibras intrafusales. ¿Sí? Cuando se contraen estas de acá, entonces no se estimula el uso neuromuscular. ¿Eso porque lo estoy haciendo consciente, Mati? Claro, porque esto es toda una coordinación que se da a niveles superiores para que no se dispare el reflejo miotático al pedo. Tal cual. Mati, Sí. ¿podría ser un ejemplo cuando, por ejemplo, elongamos, que te dicen que no tenés que rebotar porque si no lo estás como anulando y no te deja elongar bien? Es muy bueno, es muy bueno. Ese ejemplo que decís no es específicamente de esto que hablamos, pero sí termina de cerrar la idea, ¿sí? Imagínense, si yo quiero estirar esta fibra muscular, pero estoy haciendo rebotes, 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 voy a terminar estimulando al uso miotático. Y el uso miotático lo que hace es, por el reflejo, ¿sí?, por este arco que vemos acá, me termina contrayendo la fibra muscular que yo quería estirar. ¿Se entiende? Claro, es como un desconcierto que le doy al músculo. Claro, exacto. Entonces, cuando voy a hacer un estiramiento, conviene que sea lento, gradual, progresivo. E incluso algunas técnicas, se ve en técnicas kinésicas 2, se llaman rítmicas, y justamente lo que se hace es, en un ritmo, ¿no?, se hace un rebote, pero muy lento, de manera que el uso neuromuscular ni se entera, entonces no produce ese reflejo miotático. Cuando nosotros estamos estirando a alguien, o nos estamos estirando nosotros mismos, decimos, bueno, listo, a jugar, y suelto todo y voy. Ahí en ese suelto todo, el cuerpo reacciona también. Y entonces hay que tratarlo con calidez. Entonces, si estoy estirando a alguien, o tanto si estoy haciendo una elongación propia, vuelvo despacio, ¿sí? Acompaño con la respiración. Porque si no, todo esto dice, uy, alarma, alarma, alarma. Contraigan todo. Nos estamos estirando de más. ¿Se entiende? A ti. Sí. ¿Qué? Te hago una consulta. Sí. Entonces sería que eso no se activa el reflejo miotático gracias a la motoneurona gamma, entonces, porque recibe información de los centros motores superiores, o sea, del cerebro, digamos. Claro, O exactamente. sea, esa es Fíjese la que función que cumple, digamos, por eso no se activa por la motoneurona gamma, ¿es así? claro, exactamente. Fíjese que las dos están viniendo, son fibras descendientes. Unas se estimulan a la vez a la gamma y a la alfa. Entonces, cuando manda a contraer un músculo, ¿sí?, manda también a contraer la fibra intrafusal. En el reflejo miotático, entonces la gamma no actuaría, para decirlo de una manera. Claro, no está relacionada con el reflejo O sea, claro, claro, está bien. Y otra pregunta tengo, Mati, por ahí que no sé si sirve, pero no sé si tiene que ver. Pero cuando hablábamos, por ejemplo, esto de antes, ¿no? De esto de que el corazón cuando se estira se contrae mejor. Yo quería saber si esto pasa lo mismo con el músculo esquelético. Si es favorable estirar y luego contraer. O sea, si para mejorar la contracción en realidad habría que también trabajar la elongación conjunta. No sé si Bueno, sí, se entiende. Lo que... A ver, Te pregunto por qué, porque por vos ejemplo, decís elongar antes de... Respecto a elongar antes de entrenar. no sé si elongar antes, sí, o elongar antes de entrenar, o en realidad, sí, al margen de que para mí sí hay que elongar antes de entrenar. Por ejemplo, hay disciplinas en las que se trabaja mucho la elongación y la fuerza al mismo tiempo. Bueno, mira, la sí. cosa es, lo que sabemos hasta ahora es así. Elongar antes de entrenar, no hay algún registro científico de que mejore el rendimiento deportivo o que esté relacionado a la prevención de lesiones. Elongar antes de entrenar. Ahora bien,
el principio biomecánico es que un músculo estirado tiene mejor contracción. ¿Qué quiere decir esto? Si, a ver, hagamos este experimento. Pónganse de pie, ¿sí? Si usted levanta si usted tiene la rodilla, levanta un poco el pie, ¿sí?, del suelo, y pretende estirar la rodilla, va a poder sostener esa extensión de rodilla mucho tiempo, ¿sí? Ahora bien, si hace una flexión de cadera, ¿no? Tiene el muslo bien elevado, lo más elevado que puedas, y querés extender la rodilla, vas a ver que llega un punto que no podés más, no llegás a esa extensión completa, y además el cuádriceps te empieza a explotar. No sé si pudiste hacerlo. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Bien. Sí. ¿Qué pasó ahí? Cuando yo tenía la cadera extendida, el cuádriceps estaba estirado, porque sus puntos de inserción estaban alejados. Ahora, cuando yo hice una flexión de cadera, el cuádriceps se acortó, ¿sí? Acerqué los puntos de inserciones. Entonces, cuando quise producir la contracción, tenía mucha menos fuerza, ya no pude extender completamente la rodilla. Bueno, ese es el principio biomecánico por el cual decimos un músculo estirado tiene más fuerza, ¿sí? Pero en sí, después, digamos, eso no tiene que ver con la elongación. Ese principio biomecánico no tiene que ver con haber elongado antes de entrenar, ¿sí? Después de lo otro, puede ser que alguno se sienta mejor o esté más acostumbrado a elongar antes de entrenar, pero, digamos, fisiológicamente no hay algún respaldo científico que diga que elongando se obtiene un mejor rendimiento o se previenen lesiones. Elongando antes de entrenar. Entiendo. Sí, Sí, más que nada mi pregunta era porque, por sí, ejemplo, yo soy profesora de yoga y practicante, sí, y como que la disciplina tiene un montón de esto de estar todo el tiempo elongando y estirando el músculo. sí. Entonces, no sabía si eso tenía un efecto en realidad de que por ahí el elongar y hacer fuerza como que era beneficioso para la fibra. Era mi duda en realidad. Más que nada porque me quedó la duda de corazón, que me quedé con eso de que cuando, no sé, aumentaba el gasto cardíaco o llevaba Claro. mucha más sangre, se estiraba las que son las fibras, y que eso beneficiaba a la contracción del músculo cardíaco. Entonces, Sí. sabía si eso tenía también relación con el esquelético. Y Claro, sí, tiene quedó esa relación duda. en este sentido, en este principio biomecánico que te cuento. Perfecto. Digamos, si yo alejo los puntos de inserción, la contracción va a ser mucho más potente, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, no quiere decir esto que la elongación sea mala, al contrario, ¿sí? Hay muchas técnicas terapéuticas que se basan en la Y eso elongación, sería en el como en la estiramiento. contracción isométrica. Entonces, uno en realidad es cuando está elongando y haciendo fuerza. O sea, cuando. No sé, no, isométrica no. Sí. Supongo que está Bueno, ahí isométrico. entramos a una parte muy linda de lo que es nuestra carrera y que se va a desarrollar a fondo en materias más específicas que tienen que ver con la contracción concéntrica, la contracción excéntrica, la elongación en excéntrica, la elongación pasiva, ¿sí? Asistida. Está muy bueno el tema, está muy bueno. Gracias. Gracias, disculpa perdón que No, está bien, no pasa nada, al contrario. Todo esto enriquece. Mati, Así que bueno, ahí vimos entonces el reflejo miotático. Y ahora vamos a ver otra función que está relacionada al uso muscular, que es la estabilización de la posición corporal durante una acción a tensión. Esto es que si yo tengo que tengo que mantener una postura durante un tiempo, por ejemplo, si estoy arriba de una escalera pintando, y el tramo que me quedó pintar me quedó como alejado, yo lo que puedo hacer es estirarme y concentrarme solamente en que las pinceladas con la brocha sean correctas, sean prolijas. El resto del cuerpo está tensamente agarrado a la escalera para que no me caiga, para que no pierda el equilibrio, y así, ¿sí? Ahí, entonces, los usos neuromusculares tienen una función estabilizadora. Imagínense si este esquema que vemos acá, esta bola amarilla, la rodilla, por ejemplo, ¿sí? Y estos rectángulos azules
son los segmentos óseos. Entonces, los usos neuromusculares de cada músculo terminan dando una estabilidad muy poderosa a esa articulación, ¿sí? Entonces, por la estimulación, ¿sí?, superior, se estimulan los usos neuromusculares para que se aumente el tono de estas fibras musculares. Entonces, el efecto neto final, ¿sí?, es que la articulación esté sólidamente estabilizada en su posición. Bien, y alguna fuerza que tienda a variar ese estado actual va a tener que vencer la oposición de esos reflejos miotáticos. Bien, otra función. Y acá tenemos entonces las aplicaciones clínicas. Como veíamos, ¿sí?, se da el golpecito en el tendón rotuliano. Esto estira el cuádriceps. Se estira el cuádriceps y el uso neuromuscular ingresa por el asta posterior y va. Fíjese, acá ya lo integra un poquito más. Por un lado, va a estimular a la motoneurona alfa para que se produzca la contracción, y al mismo tiempo va a producir un estímulo hacia una interneurona, ¿sí? Una interneurona se va a enterar de esto y va a inhibir a la motoneurona alfa del músculo que esté del otro lado de la articulación, y en este caso los isquiotibiales. Fíjese, inhibe a los isquiotibiales para que se pueda dar ese reflejo. Este reflejo, como decíamos, tiene una función de salvar la integridad del músculo, ¿sí? Entonces, lo que hace el organismo es también inhibir al anular, por decirlo de alguna manera, al del otro lado, para que el reflejo pueda cuidar a la fibra muscular, a la integridad del músculo. Perdón, me da duda, Sí. Mati, ¿por qué? Por ahí, perdón, se preguntó una boludez, pero No pasa nada. ¿por qué cuando golpea el tendón rotuliano la fibra se estira? O sea, eso no lo llevo como a comprender muy bien. Sí, vamos a pintar. Porque cuando golpea acá, ¿sí?, se hunde. Mira, me está dando raro esto. Ahí está. Creo que es hora de cambiar el mouse. Cuando golpea, entonces el tendón, se hunde el tendón, ¿sí? Se hunde para acá. Ah, ok, Entonces, entendí. estira el tendón, estira las fibras del tendón que están unidas al músculo, y ahí, tac, en ese golpecito se estiró el músculo. Como es una reacción rápida, entonces se dispara el reflejo miotático dinámico, ¿sí?, de poder dar la patadita. Genial, dale, gracias, perdón. Ahí está, ahora se entendió, ¿no? Sí, genial, gracias. Bárbaro. Este mismo principio va a ser para todos los músculos. Yo solamente tengo que saber dónde golpear, digamos. Bueno, acá habla de una condición patológica que es el clonus o clono de pie. Cuando se da el golpe, ¿qué pasa? Uno tiene el reflejo, fíjese el reflejo, ¿sí? Tiene un momento de alta intensidad, acá se produciría la patada, ¿no? Y después el estímulo queda hasta que, fíjese, en 400, 500 milisegundos ya no está más. Es solamente un tac, menos de una fracción de segundo. En cambio, lo que ocurre en las personas que tienen alguna dificultad o alguna lesión o algún problema neurológico, se produce el clono de pie, ¿sí? Hacemos el golpe sobre el tendón rotuliano y el pie queda pateando, ¿sí?, por mucho tiempo. Entonces eso nos da la pauta de que hay algo que no está andando bien. Entonces, bueno, según el reflejo que yo quiera censar, este cuadro está muy bueno, si quieren sacarle screenshot. Igual yo creo que el Power me lo va a dejar subir. Así que cualquier cosa lo pasamos por ahí. Para conocer las distintas pruebas que se pueden hacer. Y para saber qué músculo estamos trabajando. Y bueno, ahora nos toca el otro receptor
sensitivo muscular, que es el órgano tendinoso de Golgi, que va a estar ubicado entre el músculo y el tendón. Y algunos bueno, el nombre nos hace pensar, como dicen algunos autores, que está directamente dentro del tendón, y que va a tener una red de fibras de colágeno. En este sentido va a ser parecido, porque va a estar rodeada por una cápsula, ¿sí?, de tejido conjuntivo con un axón sensitivo. Entonces acá tenemos las fibras musculares, ¿sí?, y acá tenemos el tendón, que va a estar unido al hueso que quiero mover, ¿sí? Entonces, lo que hacía este órgano tendinoso es medir la sensibilidad, medir la tensión del músculo, ¿sí? Si este músculo está muy tenso, lo que va a tensar es al tendón, a donde está el órgano, y ahí entonces van a salir fibras aferentes. Entonces, tipo 1B. Bueno, acá. La velocidad de descarga de la fibra aferente aumenta al estirar al órgano tendinoso, ¿sí? Permanentemente está enviando información. Ahora, cuando la tensión del músculo aumenta demasiado, vamos a suponer, yo levanto un objeto pesado durante mucho tiempo y llega un punto que esa contracción puede lesionarme, ¿sí? Entonces este estímulo se vuelve tan potente que se va a manifestar otro reflejo. Entonces, proporciona información acerca de los cambios activos de la tensión muscular. Ahora vamos a ver el reflejo tendinoso de Golgi. Un esquemita que tenemos en Guyton. Esta es la fibra azul que veíamos allá. Ahora la vamos a ver de vuelta. Después de hacer sinapsis en el asta posterior, siguen a través de las fibras largas, como los fascículos espinocerebelosos hacia cerebelo, y todavía a través de otros fascículos a corteza. Como siempre decimos, toda la información tiene que estar integrada en todos los niveles de alguna manera. Bueno, y acá lo tenemos, ¿sí? Reacción de estiramiento, de alargamiento, o también se le dice reflejo miotático inverso. La diferencia de este reflejo es que tiene una naturaleza inhibidora. El otro era excitadora de la fibra muscular. Esto lo que va a hacer es inhibirla. Estoy haciendo muchísima fuerza, entonces el músculo me dice, el órgano tendinoso de Golgi me dice, pará. No, se va a romper esto, pará. Y te afloja, no pide permiso. Fíjese que todo esto es a nivel medular. No le importa si vos estás colgando un puente, si la fibra se va a romper, el órgano tendinoso del Golgi dice, bueno, inhibe, ¿sí? Entonces, entra por el asta posterior, estimula a una interneurona, y la interneurona inhibe a la motoneurona alfa, ¿sí? Entonces, ahí se inhibe la contracción que puede llegar a lesionar al músculo. En esta sección, en la unión entre el tendón y el músculo, es una zona bastante frágil, porque, digamos, la estructura tanto del músculo como de la fibra tendinosa son muy distintas entre sí, ¿sí? Resisten distinto a la fuerza, reaccionan distinto, todo eso se desarrolla en biomecánica. Cómo responde cada una a las fuerzas de estiramiento, ¿sí? Entonces, por eso es necesario todo este sistema de control para ir manteniendo indemne a la estructura. El reflejo tiene un carácter inhibidor, ¿sí? Así que aporta un mecanismo de retroalimentación negativa que impide, lo que nos va a cuidar es esto, ¿sí? Que se produzca una tensión excesiva en el propio músculo, ¿sí? Bien.
Y ahora vamos a ver algunos otros reflejos que se dan también a nivel medular, como es el reflejo flexor o el reflejo de retirada, que nos habla que ante un estímulo, acá hay como una chinche en el suelo, no sé si se llega a ver, se produce la flexión de ese miembro tratando de alejar el miembro y al cuerpo de ese estímulo doloroso, ¿sí? Puede ser si se quema, ¿vio? Por ahí agarramos la pava sin darnos cuenta que estaba caliente o algo así, entonces sacamos rápidamente la mano. Ese movimiento es reflejo. El cuerpo no va a esperar a que uno informe a la corteza y que decida, bueno, sería propicio en este momento retirar el brazo del estímulo doloroso. No, ¿sí? Lo hace automáticamente para proteger al organismo. Ese es el reflejo flexor o reflejo de retirada. Al mismo tiempo, se va, bueno, acá tenemos el mecanismo neuronal, ¿sí? del circuito flexor, que puede ser, o que se va a dar de estas formas, mejor dicho. Un circuito divergente, un circuito de inhibición recíproca y uno de postdescarga. Entonces, tenemos acá el estímulo, puede ser un fuego, un dolor, generalmente es dolor. Entonces, el estímulo doloroso de la mano ingresa a médula a través de distintas interneuronas, va a excitar al músculo flexor e inhibir al músculo extensor, ¿sí? Para que se produzca la flexión lo más rápida posible. Entonces, el circuito divergente es esta estimulación de distintas interneuronas. La inhibición recíproca es que al mismo tiempo que yo excito uno, se inhibe el que realiza la función contraria, y una postdescarga, que es el mantenimiento del estímulo durante un tiempo para que me mantenga alejado, ¿sí? Ahí le doy tiempo entonces al sistema nervioso central todo para que produzca una respuesta efectiva. Si vamos a suponer, sin mirar, trabajando por una planta, ¿no? Yo tengo una sensación de que algo me tocó, yo saco rápidamente la mano porque tengo, ¿sí? el miedo o el que sea una araña, que sea un insecto, que algo me esté poniendo en peligro. Entonces se produce ese reflejo. No sé si tengo un pinchazo, ¿no? Un reflejo de dolor. No sé qué fue, pero me saco la mano, ¿sí? Y se mantiene entonces esa mano retirada por este mecanismo de postdescarga. Bueno, y el principio del signo local es que a través de este estímulo trabaja toda una región local, ¿sí? Fíjese que no es que yo me pinché el índice, solamente retiré el índice. Saqué el índice, la mano, flexioné muñeca, codo, hombro y también salté hacia atrás si puedo. Bien, entonces fíjese, 0,2 o 0,5 segundos después, ¿sí?, de este reflejo flexor, se va a producir el reflejo extensor cruzado. Es decir, que una mitad del cuerpo la flexioné toda y la otra se va a extender. Esto sucede justamente para poder mantener la estabilidad del cuerpo en ese movimiento. Fíjese qué bien hecho que está todo esto, que todo ocurre a nivel medular. Todo ocurre a nivel involuntario, como para que se pueda conservar todo el organismo. Bueno, acá tenemos entonces este mecanismo neuronal de reflejo flexor, ¿sí? Fíjese lo que dura el estímulo, se produce entonces la contracción flexora, y una vez que cesó el estímulo, la postdescarga lo que hace es eso, sostenerlo un rato más hasta que
me dé tiempo al organismo para ponerme realmente a resguardo o hacer una respuesta acorde. Si eso que yo estaba viendo que me pinchó, me doy cuenta que no era nada, ahora si era una tarántula, despierto a todo el organismo para responder, para salir corriendo, para hacer alguna respuesta propicia a lo que necesita, a lo que demanda la situación. El extensor cruzado, fíjese, ya tiene una postdescarga más pronunciada, ya de por sí arranca más tarde, 0,2, 0,5 segundos después, se realiza el extensor cruzado. Muy bien. Y acá tenemos entonces la inhibición e inervación recíprocas. ¿Sí? Ante la contracción flexora, fíjese, acá tenés el estímulo del reflejo flexor. Entonces, bueno, este cuadro habría que desarrollarlo mejor, pero el concepto de la inhibición e inervación recíproca es que yo voy a inhibir a todos los músculos contrarios al movimiento que quiero hacer y voy a estimular a todos los músculos que acompañan ese movimiento, ¿sí? Entonces, para hacer esa flexión de codo, voy a inhibir al tríceps y voy a estimular al bíceps, al braquial, ¿sí? A todo lo que pueda flexionar. ¿Está bien? Ese es el concepto. Después esta curva necesitamos desarrollarla con lo que diga el Guyton, ¿sí? Y bueno, por último, hacia el final del capítulo hay algunos reflejos posturales o reflejos locomotores que Guyton los explica desde experimentos en animales, ¿sí? La reacción de apoyo positivo es algo que tienen en la planta del pie los animales para poder, digamos, continuar la marcha, ¿sí? Cada vez que se estimula la planta del pie, se da un paso. Hay algunas pruebas que se hacen en pediatría para probar al sistema nervioso del niño que tienen que ver con esto, ¿sí? Reflejo medular de enderezamiento, que es para pararse, los de la marcha. Bueno, todas estas cosas están explicadas desde experimentos en animales, por eso mucho hincapié no vamos a hacer eso. Después hay algunos tipos de reflejos que causan espasmo, ¿sí? El espasmo es una contracción potente, involuntaria, que hace el organismo ante determinadas circunstancias, como por ejemplo una fractura. Cuando se fractura un hueso, automáticamente todos los músculos de esa región se contraen. Esto lo hacen para cerrar la zona, ¿sí? Para protegerla y para dar la estabilidad que antes nos daba el hueso y que ahora no la tenemos más porque está roto. Así que ahí también hay un reflejo medular para causar espasmo. En la peritonitis también se dan se da una contracción refleja y por eso también duele tanto. Una persona que desarrolla una peritonitis tiene un dolor insoportable. Y bueno, los calambres también son reflejos. Nuestra tarea va a ser investigar tarea lo digo en el sentido figurado, no es que tienen que enviar algún trabajo o algo, pero si encuentra información de esto y la quiere compartir, va a ser muy interesante. Acerca de los calambres musculares. También son una reacción refleja. Evidentemente, no sé muy bien qué quisieran estar haciendo en nuestro cuerpo, pero son espasmos, ¿sí? Son muy dolorosos, nadie ignora esto. Y bueno, y después hay reflejos autónomos de la médula, ¿no? Como la vasoconstricción, la vasodilatación, por los cambios de temperatura.
la sudoración, hay reflejos gastrointestinales, los reflejos de evacuación, automatismos medulares. Y después ocurre un fenómeno cuando hay una sección, o sea, cuando se corta, cuando se interrumpe la médula espinal, que es que durante la etapa aguda hay una ausencia motora, o sea, se produce como flacidez, una alteración en los signos vitales y déficit sensitivo. En cambio, a medida que va evolucionando esa lesión con el correr del tiempo, se producen los efectos opuestos. El síndrome de la neurona motora superior, que produce una contracción, o sea, una hipertonía, se modifica el nivel sensitivo, déficit esfinteriano, ¿sí? O sea, es como que desde que hay algún problema en la médula, al principio ocurre una cosa y con el correr del tiempo ocurre otra. Eso está bueno que sepamos qué ocurre para cuando lleguemos a las materias que abordan estos temas, profundizar en ello. Así que bueno, eso es todo, ¿sí? Eso es todo por ahora, ¿no? Hay bastante más para ver de estos temas y van quedando muchas puertas abiertas que nos van a tocar investigarlas, profundizarlas, ¿sí? Así que bueno, respecto a lo de la clase de hoy, espero que haya quedado todo claro. Si hay alguna duda. Mati, yo solo te quería consultar, lo dijiste pero no llegué a anotar, ¿cuál es el número del gráfico del Guyton? Porque yo tengo